Muchas gracias por la presentación. Primero decir que estoy feliz de estar acá, aportando a esta gran comunidad 9.5 y estando en mi ciudad. Si bien ya vivo en Santiago hace muchísimos años, mi corazón siempre va a estar acá. Así que eso yo creo que me tiene más que feliz en este minuto. Y más allá de los títulos de la presentación, quiero contarles quién soy yo y cómo llegó a este tema. Bueno, quién soy también tiene que ver con quiénes se relacionan conmigo. Para mí mi familia es muy importante, estoy casada, tengo 3 hijos, tengo la suerte de tener a mis padres acá, a mi hermano acá haciéndome barra, faltan las pancartas nomás. Gracias. Cuando decidí estudiar psicología pensando en hacer clínica infantil. ¿Por qué? Porque creía y estaba convencida que era desde la base que podíamos aportar a la salud mental para después tener adultos saludables, con mentes sanas. Y cuando fui avanzando en mi carrera, gracias a un gran mentor que tuve, llegué al mundo de las organizaciones y me di cuenta de la importancia que tenía también todo el tiempo que pasamos en las organizaciones en nuestro bienestar. Y ahí estuve en la decisión final, clínica organizacional, y terminé en organizacional, pero siempre con esta visión de, pucha, ¿y si fuera la clínica de nuevo? ¿Por qué dejé la clínica de lado un rato? O la dejé de lado, porque primero yo decía, bueno, pero es ayudar a alguien que ya tiene problemas y yo quiero llegar antes. ¿Cómo llego antes? ¿Ya? Y además era un trabajo, y admiro a los psicólogos clínicos, es un trabajo muy solo. Y a mí me encanta el trabajo en equipo. Entonces, iba más conmigo lo organizacional, pero siempre con esa mirada de cómo sumo al otro, cómo hago que esos ambientes de trabajo sean mejores. Y luego empiezo a descubrir este mundo maravilloso de la psicología positiva y de cómo podemos ayudar a que la vida sea mejor. Y además formo Denken con mi gran amiga y socia y encontramos este propósito común y es lo que estoy hoy día trabajando con ella y con nuestro equipo para hacer que la vida de muchas personas sea mejor, entregándoles herramientas que se lo permitan. Quiero partir por algunos indicadores como el de licencias médicas en salud mental. Lamentablemente, como ven, han aumentado y lideran las licencias médicas hoy en el trabajo. Y pensemos que estas son licencias médicas de gente que está trabajando de manera formal. Sumemos y pensemos en todo el trabajo informal que existe en Chile hoy. No es muy alentador. Además, ayer ya hablamos de burnout, pero Book hizo un estudio de esa muestra de los 4 países, el 45% de la muestra es de Chile y se hizo con 1.600 personas. Hay cosas que llaman la atención, el 42% de los menores de 30 años muestran bajo entusiasmo. Está el tema de la renuncia silenciosa también, que es cuando yo hago lo mínimo posible. Y el agotamiento emocional es más común en las mujeres. ¿Sí? Y ahí también ayer salió en el panel el tema de los roles sociales que están impuestos más al rol femenino como el cuidado de los niños. Y el 51% de las personas mayores de 50 años tiene un alto compromiso con su trabajo y solo el 5% de ellos presencia síntomas de burnout. Ahí no me voy a meter tanto en este minuto porque si no se nos va a ir el tiempo, pero creo que es importante también analizar eso, qué está pasando con las diferentes generaciones, qué necesidades distintas hay, porque en un mismo trabajo tienen esta distinta reacción. Y acá, abriendo un poquito los números de ese estudio, llama la atención al tiro el 67% de agotamiento, ¿no?
agotamiento, estrés, que después fácilmente termina en una depresión. Entonces, no voy a detenerme tanto en esto, solo quería mostrarles una foto de lo que está pasando, pero yo quiero ir al otro lado, al que siempre quise promover, el bienestar, ¿ya? La felicidad. Entendamos bienestar igual que felicidad, pero felicidad no como algo inmediato, sino que algo que se construye a largo plazo, ¿ya? Y hay dos maneras de ver el bienestar. La primera es bajo el hedonismo, que tiene que ver con solo buscar emociones positivas y cosas que me generen placer inmediatamente, ¿ya? Y la otra visión es la eudaimonia, que es buscar vivir de forma plena, a largo plazo. Y esa búsqueda tiene que ver también con un esfuerzo de desarrollar mi máximo potencial y, nuevamente, que ya lo hemos conversado harto, de que eso se vincule con mi propósito de vida. Eso implica, insisto, esfuerzo. No es algo que se dé, ¿no? Hay un trabajo personal que hay que hacer para llegar a ese estado de bienestar. Y hablando de ese esfuerzo, acá tenemos un estudio que hizo Sonia Lyubomirsky, me cuesta ese apellido, dejémoslo como Sonia nomás, por favor. Ella plantea a través de la investigación que la felicidad se determina en un 50% por un valor de referencia. Y eso tiene que ver como una carga genética, ¿ya? Y esto lo ve a través de varios estudios, principalmente con gemelos. Entonces, tenemos una predisposición genética a sentir mayor felicidad en la vida o no, a ver el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Eso es un 50%. Un 10% son las circunstancias. Y ojo aquí, porque siempre estamos hablando de aspectos externos que determinan nuestra felicidad. Y acá nos están diciendo, no, es solo un 10%. Acá tomó un punto que dijo Natalia también, dependiendo también si las necesidades básicas están cubiertas, ¿no? Yo creo que eso es algo importante a considerar, pero es solo un 10%. Y el 40% tiene que ver con lo que yo decido hacer y tiene que ver con cómo yo quiero mirar el mundo. Entonces, hoy, si bien vamos a hablar de circunstancias como las organizaciones en que estamos insertos, también voy a hacer harto énfasis en qué tenemos que hacer nosotros, cuál es nuestra responsabilidad individual en nuestro bienestar. Y pensando en las organizaciones, ¿por qué tenemos que tomar la decisión de hacer intervenciones en bienestar, de generar una cultura de bienestar? Bueno, los números lo muestran, tienen menos absentismo, mayor productividad, mayor retención de talento, que es un gran tema y dolor hoy para las organizaciones, disminuye considerablemente el burnout y, como el impacto secreto, aumenta la innovación. Y eso también tiene que ver con estudios de neurociencias. Cuando nosotros nos sentimos mejor, desarrollados, nuestro potencial se pone en juego y vivimos emociones positivas, nuestra cognición cambia, nuestras capacidades cognitivas mejoran y por lo tanto aumenta también la innovación. Pero hay algo que quiero resaltar que no está en esos números. Hay una responsabilidad social también de las organizaciones. Lo que pasa en la organización no se queda en la organización. O sea, yo voy a trabajar y eso no quedó ahí. Yo eso lo llevo a mi entorno con el que me relaciono y tiene un impacto en mi entorno. Entonces, el llamado a las organizaciones es pensar, y a los líderes, de que todo lo que hacemos impacta a esa persona y a su entorno y a la salud mental también de su entorno. Hace poquito en el panel lo dije, se trata de construir culturas de bienestar, no acciones aisladas que no se unan y que no tengan sentido. Tiene que haber una estrategia detrás. En el fondo es definir un paraguas y de ahí definir acciones. Las acciones aisladas no tienen el impacto que se busca.
¿qué cosas son importantes? Construir este propósito común de la organización involucrando a toda la organización. La formación de los líderes, la comunicación que involucre a todos, empresas que fomenten la salud mental, física y financiera de los trabajadores, la inclusión, que realmente se viva la inclusión y no como, sí, bueno, nosotros aceptamos la diferencia, o la palabra que a mí no me gusta, que es toleremos. Yo soy súper tolerante, pero tolerar implica en que yo estoy en un lugar, yo siento que yo estoy acá y estoy aguantando que el otro sea distinto. No, es ver la diferencia, valorar esa diferencia, sumar esa diferencia, porque ninguno de nosotros somos perfectos y necesitamos del otro para complementarnos. Un buen líder, pobres líderes, yo miro eso y es como, ay, tanta exigencia, y lo que decía la Natalia también, la soledad de un líder es tremenda. Entonces, esto es importante, pero necesitamos apoyarlos para que puedan hacer esto en el día a día. Para un líder, el equipo es el centro, no son mis resultados como líder. Las personas de mi equipo son mi foco. Tengo que conocerlos. En el trabajo remoto, esto es aún más complejo, ¿no? ¿Cómo conozco a mi equipo? ¿Cómo doy espacios no solamente para que generemos reuniones de objetivos, sino que entienda qué mueve a cada persona de mi equipo? ¿Sí? Tengo que entender qué mueve, qué puede aportar. Quizás lo tengo en un rol que no es el rol en que brilla. Y acá, una de las cosas que salen, tantas cosas que salen acá, es generar motivación. Y Ryan y Desi, en sus investigaciones, llegaron a la conclusión de lo que genera motivación intrínseca es que la persona se sienta competente, ponga en juego su competencia, tenga autonomía y las relaciones interpersonales. Entonces yo como líder, si tomo esos 3 pilares, voy a generar que las personas se sientan motivadas de manera intrínseca, no por factores externos, y eso es lo que hay que potenciar. Y me vine rápido a esto, quiero que lean esa frase ahí porque me hizo mucho sentido y apela al 40%, ¿sí? Lo primero, y lo dijimos en el panel para los que estuvieron, es el autoconocimiento. Si yo quiero bienestar, necesito conocerme y no hacerme trampas, ¿eh? Ojo con los autoengaños. Conocer mis fortalezas. En un QR que les voy a dejar después, les recomiendo un test de fortalezas del carácter. Y lo importante es, cuando tengan los resultados, no se vayan a las fortalezas que están más abajo, débiles, sino que trabajen en sus 5 fortalezas del carácter, en sus top 5, porque eso les va a asegurar mucho bienestar. En el fondo, brillen por sus fortalezas, no se vayan a lo que falta. Ver los espacios de mejora igual, pero como oportunidades. Ser conscientes de qué nos genera bienestar y ahí nos ayudan esos momentos de flow. Piensen cuando fluyen, ¿por qué fluyen en ese minuto? Y fomenten más de esos espacios. Conecten con su propósito, insisto, el propósito no lo vean como algo tan lejano. A veces es mucho más simple definirlo de lo que pensamos. Definir metas y prioridades. Y ahí tomo lo que dijo Hannah el primer día. No nos llenemos de listas de actividades. Pensemos cuáles son nuestras metas críticas que nos van a llevar al lugar en que queremos estar. Y las actividades 2080, como pocas actividades nos van a generar mayor impacto y van a mover la aguja a esas metas y lugar donde yo quiero estar. Eso es clave. Número 1 para bienestar. ¿Quién soy yo? ¿En qué destaco? ¿Qué me mueve? Luego, gestión del tiempo, que es un temazo, porque si yo no logro generar bien mi tiempo, voy a vivir más ansioso, más angustiado, me acuesto pensando en lo que no hice, lo que debería haber hecho, lo que tengo que hacer mañana. Entonces, es importante. Y hay cosas que dejamos de hacer y tienen un impacto, y a eso me refiero gestión por omisión. No es que si yo no le doy tiempo a mi familia, no va a pasar nada. Porque como no me estoy haciendo cargo, no pasa nada. No, pasa mucho.
O dejo de ver algo en la pega y lo dilato y aparecen las nutrias de la Jana y me sacan de foco. Pasan cosas, tiene un impacto. Entonces analicemos qué estamos dejando de lado, qué es importante y qué está teniendo un impacto negativo en nuestro bienestar. Los filtros mentales son esos filtros que somos secos para responder automáticos. ¿Se han dado cuenta? Como, oye, ¿me entregas el informe? Sí, yo lo hago, sí. Y no estoy consciente de todo lo que tengo en mi agenda y que no lo voy a poder hacer. Tengo que parar 2 minutos y pensar, ¿qué impacto tiene hacerlo? ¿Soy yo la persona que lo tiene que hacer? ¿Lo delego? ¿Lo postergo? Entonces, tengamos ese filtro mental antes de reaccionar. Y los físicos y los que trabajan de manera absolutamente remota y con más personas en la casa o en el lugar que trabajen deben saber la importancia de esto, ¿no? ¿Cómo genero esos filtros que me permitan concentrarme sin interrupciones? No sé, cuando yo trabajaba remoto antes de la pandemia, pero se sumó en la pandemia un marido en la casa, 3 hijos estudiando online. De verdad que tuve que aplicar muchos filtros. Como por ejemplo, si cierro la puerta, estoy en reunión, por favor no abran. Y filtros para cuidar también los espacios personales, el celular no a la mesa, ¿sí? Conversemos, mirémonos. Y los horarios estelares. Nos han dicho siempre, oye, las mañanas es el mejor momento para estar concentrado, para ser productivo. ¿Ya? ¿Para quién? ¿Cuál es tu horario estelar? Puedes tener distintos tramos en el día, pero son los horarios en que es como que estuviéramos súper despiertos, estamos con harta energía y tratemos de asignar las tareas que son más desafiantes en esos horarios. Y la organización diaria, acá voy a hablar un poco de los contextos, porque nos saltamos mucho de una tarea a otra que requieren distintas habilidades cognitivas. Y ese salto implica perder tiempo porque me desconecto de una y me cuesta al menos 25 minutos volver a conectarme 100% en la otra tarea. Y es mucho más fácil si agrupamos por contexto. Por ejemplo, tengo que contestar un montón de mails. Es más fácil concentrarme en eso y dejar un espacio al día que si contesto un mail, después llamo, después mando un informe, al final no voy a cerrar nada bien y no lo voy a hacer tan bien. Entonces agrupen por contexto de las tareas, el rincón de los mails, el rincón de los informes, el rincón de los llamados y no olviden el rincón con ustedes mismos, de escucharse a ustedes mismos. Y rutinas saludables, y acá vuelvo al autoconocimiento. Rutina saludable, alimentación, descanso, ejercicio, pero lo que a ustedes les haga sentido, lo que les aporte. El ejercicio, si ustedes me dicen, sí, obligación ir al gimnasio, me muero. En el fondo hay que buscar el ejercicio que a ustedes les aporte y les haga sentido y no estén sufriendo. Las emociones. Cuando yo hablo de psicología positiva y felicidad, muchos tienen el juicio de que hay que vivir siempre feliz y hagámonos los locos con lo que nos pasa cuando tenemos pena, cuando tenemos rabia. No, tomemos esas emociones, veamos por qué las estamos sintiendo, démosle la intensidad que tiene que tener. Hay cosas alertas, ¿no? Cuando se quedan pegadas esas emociones negativas, bueno, ¿qué está pasando? Pidamos ayuda. Pero no es negarlas, ¿ya? No es negarlas. Y también tomemos y fomentemos emociones positivas. Y acá me voy a centrar en una sola cosa que aporta mucho a las emociones negativas, que es la gratitud, y que no lo practicamos mucho. Y la gratitud, me refiero a la gratitud con lo que nosotros vivimos, a la gratitud con las personas que nos rodean. Está estudiado el impacto de emociones positivas que genera agradecer, porque tu foco cambia. Cambia de una mirada a lo que falta a una mirada más apreciativa. Incluso se ha visto en los estudios que la envidia disminuye.
porque empiezo a valorar lo que yo tengo, entonces ya no me fijo tanto en lo que el otro tiene. Y tener no me refiero a cosas materiales, ¿no? Me refiero a experiencias. ¿Cómo vivir la gratitud? Hay distintas técnicas, hay personas que llevan un diario de gratitud todos los días, hay personas que les gusta contemplar algunas cosas y agradecer. Ahí cada uno tiene que buscar su técnica, pero los invito porque también muchas veces tenemos a personas que agradecerle y no lo hacemos. Y a veces son cosas tan simples, tan simples. Y cambia el foco cuando somos más agradecidos con la vida. ¿Y cómo navegar en las crisis? Haciéndose cargo de las emociones negativas, pero también fomentando la mirada en mis fortalezas. ¿Qué herramientas tengo yo para enfrentar esta crisis? ¿Cómo busco una solución? ¿Cómo quizás me apoyo en otros para enfrentarlo? Y si es un conflicto con otro, la honestidad. Conversemos, no tengamos miedo a conversar, no pasa nada, y Natalia lo dijo, en Chile nos cuesta. Lo que pasa es que tenemos que ver cómo conversamos, porque si yo juzgo al otro, si yo hago un juicio de lo que pasó, obviamente se cierra la conversación. Lo que tengo que hacer es escuchar qué es lo que está pasando. Quizás la otra persona lo está viendo desde otro lugar, ¿no? Entonces, entender qué es lo que está pasando, decir cómo me siento yo respecto a lo que pasó, pero sin juzgar, y cambia la conversación. De verdad que la escucha cambia todo. Práctica en las relaciones. Yo sé que estoy mal con el tiempo, pero les voy a contar una anécdota. Yo siempre, así, primer trabajo dije, yo acá vengo a trabajar, no vengo a ser amigos. Y la vida y el universo, como siempre, se encargó de hacer así. Mi amiga y socia la conocí en el trabajo. Mi marido lo conocí en el trabajo. Entonces fue como, no, de verdad, y grandes amistades que hoy tengo son del mundo del trabajo. Y soy la persona que soy gracias a todas esas relaciones y obviamente en mi vida personal también. Pero sí, la vida me demostró que estaba muy equivocada. Y ya lo decía antes, conocer bien a las personas con que me relaciono. La pantalla no impide eso. Yo puedo lograrlo. Puedo conectar con el otro, pero demos el espacio, ¿ya? Conversaciones honestas y generar redes de apoyo. Por favor, nunca se olviden de eso, ¿ya? Busquen apoyo. Las conversaciones son necesarias. Ser genuinos con los otros es necesario, ¿ya? Y es válido necesitar apoyo. Todos los necesitamos en algún minuto, ¿o no? ¿Sí? Con eso cierro. Les dejo esto, un QR, ya que hablábamos de las fuentes. Acá tienen libros para los que les gusta leer, videos para los que les gustan los videos, podcasts para los que les gustan los podcasts, links, y todo basado en la ciencia, que para mí es muy, muy importante. Eso. No, yo creo que ya no hay tiempo de preguntas. Tenemos una pregunta. Una pregunta. ¿Alguien? Allá. Muchas gracias por tu charla. La quiero conectar un poquito con la anterior. O en mi experiencia personal, tuve como un momento en el que pasé por un burnout bien feo. Y cuando hablaba, en la empresa donde yo estaba, tenía unas compañeras que eran psicólogas. Y me dieron varios consejos bastante similares a los que tú das acá. Pero en ese momento me los tomé de otra forma, o no profundicé en ellos de la forma en la que debía como hacer la autogestión. Y siempre pensé que había habido cierto nivel quizás como de irresponsabilidad de parte de la empresa donde yo trabajé, de no haberse hecho cargo un poquito más de ayudarme a gestionar esta situación. No sé hoy en día si era responsabilidad de ellos o mía, como de autoconocerme y saber cómo gestionar este problema
encargarme de tener de repente una red de apoyo o tener mayor gratitud, etcétera. Pero me gustaría saber, como tu opinión, ¿dónde está de repente un poco la línea entre la responsabilidad personal y de la empresa donde uno trabaja? Y también, ¿qué cosas pueden hacer las empresas? Porque, claro, es difícil que la empresa llegue y me diga, oye, tienes que ser, haz un gratitude journal para que seas más feliz. Y nadie lo hace después. Entonces, ¿qué cosas se pueden hacer también ahí para mejorar el bienestar en las empresas desde la mirada de los líderes y los altos cargos? Sí, es que ahí vuelvo al punto, las empresas sí tienen esta responsabilidad de tener ambientes que se promueva la salud mental, ¿no? Cuando ya hay casos específicos que cada persona tiene problemas, bueno, hay varias organizaciones que han decidido tener como staff de psicólogos que apoyan a las personas. También los líderes son claves porque son los que, si conocen realmente a su gente, se van a dar cuenta que hay alguien que está con un tema, que algo está pasando, algo está distinto, entonces tienen la responsabilidad de tener una conversación, ¿sí? Responsabilidad individual en ese sentido es hacerme cargo de lo que me pasa y pedir ayuda también, porque si yo estoy pasando por un mal momento que tiene un impacto en mi salud mental, en mi desempeño y en todo lo que me rodea, yo también puedo pedir ayuda. Y ahí es cuando digo que la comunicación tiene que ser para todos lados, ¿no? Entonces sí, hay responsabilidad de la organización y responsabilidad individual en pedir ayuda. Hay un tema, sí, ojo, porque es distinto un burnout, una situación de agotamiento, un estrés, que cuando uno está en depresión. Y aquí hay una alerta. Cuando uno está en depresión, la angustia es tan alta y ves todo tan negro que sientes que ninguna ayuda te va a servir, ¿sí? Y no pides ayuda por eso. Y es probable que no vayas a pedir una hora al psicólogo y que no le vayas a decir nada a tu jefe porque sientes que ya no hay nada que hacer, ¿sí? Y así es. Por eso mucha gente con depresión no llega al psiquiatra ni al psicólogo. Entonces, ahí hay una excepción, ¿no? En términos de responsabilidad individual. Ahí hay también un tema de las redes de apoyo y de los juicios que hacemos. En salud mental tenemos que sacar un poco los juicios y tener una mirada más compasiva. Y por eso las redes de apoyo son importantes, porque si tú tienes una buena red, se va a dar cuenta que necesitas ese apoyo, ¿sí? Y también no asociemos siempre la depresión con una persona que está encerrada sola y aislada. Muchas veces pueden ver a personas con depresión con conductas de riesgo, full carrete, porque en el minuto que están solos conectan mucho más con la angustia y lo evitan. Entonces, saquemos algunos juicios, responsabilidad individual en la salud mental, sí, absolutamente, pero hay excepciones en que de verdad crees que nada te puede ayudar y ahí están todos ustedes para acompañar a esas personas que estén pasando ese momento.